Muy buenas y bienvenidos a esta nueva versión, la versión número 21 del Baúl Podcast, donde siempre hablamos de los personajes más importantes de cada siglo. Bueno, lo veníamos haciendo, sí, de hecho, como se habrán dado cuenta, esta es la segunda mitad del siglo XVI, porque estamos comenzando a ver muchos más personajes importantes por cada 100 años, ¿no? Entonces nos toca dividirlos. Como siempre, estamos acompañados por nuestro amigo Francisco García y compañero, quien les habla, mi persona, Rafael Peraza. Y bueno, nada, como ya les mencionamos, venimos a hablarles de la segunda mitad del siglo XVI, un siglo con bastante historia, ¿no? Bastante centrado en Europa, por lo menos la historia occidental está bastante centrada en Europa, y este no va a ser la excepción. Siempre tratamos de darle más luz a todo el mundo, no solamente al viejo continente, pero realmente todo lo que pasó con respecto a países como Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano y demás, son bastante grandes los hitos, ¿no? Todas las cosas que pasaron. Antes de decir nuestros personajes, Fran, como siempre, ¿cómo estás? Y cómo nos fue con las votaciones. Gracias. Bueno, no va a haber tanta emoción en mi cara porque la verdad es la segunda vez que estamos grabando este pedazo porque hubo un problema técnico. Como se dan cuenta, de nuevo tengo un set diferente. Es que estoy visitando familia por fin, luego de más de 8 meses, no los veía desde diciembre del año pasado. Pude viajar a visitarlos, ¿no? Mi familia no vive en el país donde yo vivo, entonces estaba totalmente desconectado de ellos, pero pues aquí estoy. Verán este set diferente durante varias semanas, pero bueno, con nuevo set vienen también nuevos problemas técnicos. Entonces sí, es segunda vez que estamos grabando esto. Menos mal nada más fueron 13 minutos lo que perdimos. Esperemos esta sea la última, ¿no, Fran? Pero bueno, ya no hay sorpresa en nuestras caras, sabemos los resultados, no. Pero eso no quita que hayan sido muy buenos resultados. Sí, exactamente. Pero antes vamos primero, que ahora yo tengo un problema técnico con los formularios. Con los formularios. Bueno, les voy contando. Pero si quieres ver diciendo tu personaje mientras voy resolviendo. Listo, perfecto. Mientras Fran nos cuenta entonces los resultados de las encuestas, que les voy diciendo un spoiler, fueron bastante apretados, los más apretados que hemos visto. El día de hoy Fran y yo vamos a tener las contrapartes directas unos con el otro. O sea, creo que nunca habíamos tenido personajes tan opuestos en el mismo ámbito en ninguno de nuestros podcasts. Por mi lado me voy totalmente anglo, me voy justamente con William Shakespeare, el bardo, el máximo exponente de la literatura inglesa, ¿no? Angloparlante. Y bueno, la monarca que estuvo gran parte de su vida rigiéndolo, que fue justamente Elizabeth I, la reina Isabel I, una de las mujeres más importantes y poderosas, sino que incluso la más poderosa de toda la historia, ¿no? Por su lado, Fran, ¿no? ¿Ya conseguiste las encuestas? Bueno, al parecer se cayó la plataforma de formularios que usamos. Pero bueno, mira, aquí hablando de memoria, hoy no es el día, pero bueno, hablando de memoria, el ganador del podcast fue Nicolás Copérnico con un 29,8%, si no me equivoco. El porcentaje más bajo de una victoria que hemos tenido, si no estoy mal. De todas formas, victoria es victoria. Felicitaciones, Fran. Gracias, Rafa. De segundo lugar estuvo Martín Lutero con un 28,8%, bastante cercano. En tercer lugar estuvo Hernán Cortés con un 24,5%, si no me equivoco. Y de último Nicolás Maquiavelo con un 17,1%. Oye, entiéndolo de memoria, igual ustedes saben que eso lo van a ver. Sí, ahí van a ver la imagen que saldrá en el video. Entonces, para que no me satanicen con las comas y los decimales de lo que estoy diciendo. Pero y si lo estás escuchando por Spotify, bueno, también te invitamos a que vayas un momentico a verlo en YouTube y después vuelvas a Spotify. Exactamente. Bueno, como siempre, ya que me recuerdas de Spotify, como siempre, un gran saludo a Sheila y a Paco, nuestros Patreon. Pero bueno, nada, Fran, sigamos entonces con el tema. Ya yo dije mis dos personajes, Shakespeare y la reina Isabel. ¿Quiénes son los tuyos? Yo tengo al máximo exponente, en mi caso, de la literatura española, a Don Miguel de Cervantes Saavedra, el Fénix de los Ingenios, y por el otro lado tengo al monarca más importante fácilmente de este periodo histórico, Felipe II de España, ya que muchas personas se quejaron de que no hablamos de Carlos I. Bueno, fue porque la verdad preferimos haber hablado de Felipe II, de su hijo, exactamente. El mayor esplendor fue la hegemonía en este tiempo. Exactamente. Y bueno, nada, en la versión que grabamos, que no grabamos realmente, en el primer intento que tuvimos,
comenzamos hablando de los literatos, pero entonces para que Fran y yo no nos aburramos tanto, comenzamos hablando de los vamos políticos. a comenzar con los políticos, exactamente, y voy a comenzar yo justamente con la reina primera, la reina Isabel, Elizabeth primera de Inglaterra, reina que, bueno, muchos llamaron reina virgen o reina bastarda, o tenía muchos sobrenombres por su peculiar ascenso al poder. Como se habrán dado cuenta, creo que es primera vez que hablamos de una reina. Realmente Tú hablaste de una emperatriz japonesa. Exactamente, pero no es una reina. Y también bueno, es el equivalente. Pero bueno, de todas formas, en Europa me refiero, o sea, la cultura europea realmente no era de tener muchas mandatarias, muchas monarcas mujeres, ¿no? Porque bueno, como todos sabemos, era una sociedad bastante patriarcal. Claro. Pero bueno, el caso de Elizabeth es bastante curioso. Su padre, Henry VIII, el señor que tomó las ideas de Martín Lutero y creó la iglesia anglicana, separándose del catolicismo. Eso es una manera bonita de decirlo. Básicamente se quería divorciar, el Papa le dijo que no, se enojó y dijo, bueno, haré mi propia iglesia. Bueno, creó su propia iglesia. Con casinos y mujerzuelas. Creó su propia iglesia, pero bueno, tomando todos los ideales de Martín Lutero, ¿no? El protestantismo. Cuando Henry VIII muere hay un problema porque pues él no tenía, si no estoy mal, no tenía hijos varones. Y la que tomó el poder fue justamente su primera mujer y la mujer de su primera hija, perdón, y la hija que tuvo con su primer matrimonio, que fue casado por la Iglesia Católica. Entonces esta era María la Católica, Bloody Mary, como se le conocería claro, era después. la hija de Catalina de Aragón. Exactamente. Una María la Católica realmente pues no tenía nada de protestante y odiaba realmente todas las reformas que hizo su padre. Era más partidaria de su madre. Exactamente. María de hecho se casa con Felipe, uno de los personajes. Lo mencionaré yo más adelante. De Fran, exactamente. Ahí dejaré que Fran lo mencione mejor. Pero el problema es que, bueno, María realmente nunca tuvo hijos con Felipe. De hecho, si no estoy mal, hay rumores de que incluso nunca consumaron el matrimonio. Felipe creo que nada más visitó Inglaterra como 2 veces y María, como era monarca, no podía salir de sus tierras. Eso fue un problema gigantesco y se agravó todo cuando pues María muere sin descendencia. Entonces, bueno, Felipe se queda sin el trono porque pues no era inglés y no tenía hijos ingleses, entonces no tenía claim, no tenía pues un agarre justificado para los ingleses del trono. Y la que toma el poder entonces es la hermana de María, que es justamente Elizabeth. La hija de Ana Bolena. Exactamente, pero que Elizabeth sí era protestante y ante los ojos del catolicismo, como no fue la primera esposa de Henry, la que era la mamá de ella, entonces ella no tenía ningún ¿cómo se llama esto? Bueno, no tenía derecho al trono, pues, pero pues para los ingleses claro, esto era totalmente opuesto. Entonces, no, bueno, y más allá de eso, Enrique VIII, como estaba enojado porque ninguna le daba un varón y le decapitó a la mamá, también la declaró ilegítima. Entonces, por eso le decían Isabel la bastarda, ¿no? El punto es que los ingleses realmente, o sea, los varones, los lords, los earls, toda esta gente, el poder político, ¿no? Detrás de los monarcas querían que fuera Isabel realmente la que tomara el poder, porque primero no querían un monarca español y segundo ellos creían que, bueno, que podría ser fácil de manipular, ¿no? Pero bueno, estaban bastante equivocados. Desde que llegó al poder Elizabeth tuvo todo tipo de problemas, protestas católicas, intentos de asesinato, como por lo menos unos 10 intentos de asesinato. Tuvo muchísimos problemas porque no quería casarse, esa es la otra. Esta era una mujer virgen, nunca tuvo relaciones sexuales en su vida. De hecho, para que también se haga una idea, el estado de Virginia, la colonia de Virginia, fue la primera colonia británica en Norteamérica, en toda América de hecho. Y el explorador Francis Drake, que fue justamente el que descubrió esta zona, lo hizo con... Eso de explorador es como... Bueno, bonito, explorador, pirata, corsario, pero también era explorador, porque pues el claro, tipo descubrió gran parte de la costa norteamericana en nombre de la corona británica, ¿no? Y justamente, como tenía los permisos de la reina, cuando él llega a estas tierras, le pone Virginia justamente en honor a la reina virgen, ¿no? Pero el hecho de que ella no quisiera casarse, el hecho de que ella realmente no quisiera tener un hombre a su lado, ponía nerviosa a mucha gente fuera de Inglaterra, porque realmente esto estaba rompiendo ese estigma de alianzas maritales entre países para no declararse la guerra, ¿no? Entonces muchísimos países vieron esto como
como una excusa barata para poder decir, bueno, vamos a joder a los ingleses, pues, porque los ingleses en ese momento se llevaban mal con todo el mundo. Toda la vida lo han hecho, toda la vida lo seguirán haciendo, ¿no? Francia tuvo problemas con ellos por territorios y también por ataques corsarios. ¿Sabes con quién no se llevan mal? ¿Con quién no? Ah, con los portugueses. Con Portugal. Con Portugal. La alianza política más larga de la historia, si no estoy mal. Sí. Y justamente fue también para joder a los españoles, ¿no? Pero bueno. Exacto, pero bueno. Bueno, nada. Bajo la reina Isabel, realmente Inglaterra pues ya tenía muchísimos años de problemas internos, y lo seguirían teniendo, pero pues lograron establecer un poderío, proyectar poder externamente y no simplemente apagar fuegos de manera interna. Crearon las primeras colonias realmente oficiales británicas en Norteamérica, que pues más adelante serían las 13 colonias originales de los Estados Unidos de América. Hubo un renacimiento cultural bastante grande, pues también al ser ella mujer comenzaron a castigarse muchas más cosas, como por ejemplo lo era el adulterio. De hecho, donde en el catolicismo no se castigaba esto en ese momento, pero en la iglesia anglicana a partir de ella se decía que pues la mujer tenía derecho realmente a ser protegida y a tener y a obtener indemnizaciones si era golpeada, maltratada o pues el esposo le era adúltero, ¿no? Le ponía los cachos, así simplemente por decirlo. Pero lo más importante de Elizabeth, aparte pues del imperio tan grande que formó, que más adelante eclipsaría al imperio más grande del momento, que eran los españoles, fue repeler, que muchos dirán que bueno, fueron muchas otras cosas, no solamente fueron los ingleses, pero bueno, bajo su mandato fue repeler la mayor invasión naval en la historia del mundo para ese momento. Que Fran nos hablará un poco más de eso, ¿no? Pero bueno, que fue la grande y felicísima Armada, el nombre oficial, mejor conocida como la Armada Invencible, que fue justamente una naval gigantesca que podía transportar a más de 35.000 hombres, creada por Felipe II para justamente aprovechar los problemas que tenía Inglaterra en ese momento y pues apropiarse del reino de Inglaterra en nombre del catolicismo, porque él se creía el protector del catolicismo en el mundo. Ese también fue uno de los títulos que se le dio a Felipe II, ¿no? Bueno, por muchísimas cuestiones, por tormentas, por mala decisión, se le murió el capitán como 2 semanas antes de zarpar a la naval. También los corsarios ingleses tenían ataques muy buenos de hit and run, ¿no? De golpear y correr, así como pues se hizo en muchísimas otras guerras. La cuestión es que al final los ingleses pues lograron repeler a los españoles y la Gran Armada se perdió. Esa armada fue el intento militar más costoso de la historia y si lo ponemos a inflación lo sigue siendo, más caro incluso que el desembarco de Normandía, imagínense ustedes. Y esto también hizo que España entrara en una crisis económica grandísima, porque ellos para pagar dicha armada tuvieron que vender demasiada plata que estaban sacando de América, y ese exceso de plata causó una hiperinflación de la moneda de España, ¿no? y una caída del valor grandísimo de la plata a nivel mundial. Y eso también ayudó muchísimo que las colonias que tenían los ingleses, que en ese momento no eran de metales preciosos, sino de tabaco y azúcar, pues comenzaron a valer mucho más, ¿no? Entonces, básicamente se dice que cuando muere la gran influencia del Imperio Español, nace la gran influencia del Imperio Británico. Y esa gran influencia, sin duda alguna, también se le tiene que acreditar muchísimo a lo que es la reina Isabel I. Entonces, bueno, básicamente eso es lo importante de esta mujer, de esta gran mujer de la historia. Ayudó a fundar las primeras colonias inglesas en Norteamérica, ayudó a fundar ese primer aspecto grande del Imperio Británico, y se le conoce también como una de las madres de la patria en Inglaterra, en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Bueno, yo voy como siempre hacemos, que yo me pongo a pelear como un bobo con Rafa, eso. En este caso, como literalmente yo estoy poniendo al archienemigo de Isabel. Simplemente habla de él, perfecto. De Felipe II. Me parece buenísimo. Sí, y bueno, vamos a empezar. Aquí lo tengo anotado, esto ya lo dije. La risa de que esto ya lo digo y es largo y es una ladilla, pero bueno. Trata de ser un poco más conciso, por favor, gracias. Ok, Felipe II de España, llamado el Prudente, nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527, muere en San Lorenzo del Escorial, 13 de septiembre de 1598, así que ya sabes, Juan, cuando estés poniendo esto en el examen de historia me das las gracias.
Felipe II de España, fue rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña, rey de Inglaterra, Irlanda, Jure, Uxoris. Esa es otra cosa que se me olvidó decir. María ayudó a los holandeses a separarse de España y eso a los españoles los encabronó de una forma increíble, ¿no? Pero bueno. Elizabeth, perdón, sí, disculpa. Sí, eso lo voy a mencionar. La revolución de Orange. Exacto, de Guillermo Orange. Entonces, bueno, vamos a ver. Felipe II, en este momento, sin lugar a duda, era el monarca más importante de toda Europa. Y poderoso. Y poderoso también. Este es el famoso imperio español donde el sol nunca se pone. El de Carlos I no lo era porque no tenía Filipinas, pero este ya lo era. Uh-huh. Efectivamente, Felipe es sucesor, ¿verdad? De todo lo que consiguió Carlos I de España y V de Alemania. Si bien no fue sucesor como tal del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos tuvo muchos hijos. Igual aquí ya lo que era la dinastía de los Habsburgo en Austria venía en decadencia. Ya de verdad el centro de poder a partir de los reyes católicos y gracias al descubrimiento de América y como bien dice Rafa, toda la plata, el oro, los minerales, la comida, etcétera, que se encontraron, todos los recursos, pues básicamente tenías una vaca lechera gigante, esa que le estabas exprimiendo todo y te lo estabas llevando para España. Literalmente fue así. Pero bueno, Felipe, como hijo de Carlos, su padre le otorga el ducado de Milán, que se lo gana en una guerra en donde habían pretensiones también francesas. En este momento también está Francia. Rafa dice que claro, la hegemonía inglesa va a llegar a partir del siglo XIX, más o menos, porque después de este tiempo, porque después de este tiempo va a pasar todo para Francia con el famoso Luis XV, Luis el Rey Sol, etc. Pero eso más adelante. A partir de aquí, Felipe empieza a ganar sobre el ducado de Milán, para casarlo con María I y unir los reinos de España y de Inglaterra. Su padre le otorga el reino de Nápoles, que era suyo, se lo otorga porque no se pueden casar dos nobles. Esto va a aparecer, se lo juro, en la revista Hola o la Cosmopolitan, porque es puro matrimonio y puro cosa de corazón. Tú tienes ese chiste escrito, ¿no? Porque fue lo mismo que dijiste en el anterior. Bueno, me tengo que acordar para seguir el hilo de las cosas, pues. Ah, muy bien. Entonces, en fin, es María, como bien mencionó Rafa y lo dije yo, es la hija de Catalina de Aragón con Enrique VIII, entonces es la tía segunda de Felipe. Uh-huh. Por esto mismo, ellos se casan y efectivamente Felipe se convierte en rey de Inglaterra, pero es un rey consorte, por eso es lo de Jure Uxoris. Básicamente, Felipe no tenía ningún poder, era un muñequito de torta ahí parado al lado de María. María era la que hacía todo, tenía todo el contacto con el parlamento, ella era la que ponía las leyes. Y tenía reglas muy especiales en el que si María moría y no dejaba descendencia con Felipe, pues Felipe pasaba a ser un ex rey. Como bien dijo Rafa, no tenía ninguna manera de agarrar el reinado de Inglaterra. Y efectivamente María solo duró un reinado de 4 años y murió. Y Felipe ni lo intentó. Felipe, bueno, está bien, quédese con su vaina. No, pero quería quedarse con todo. Lo intentará después con una gran armada, ¿no? Pero bueno. No, pero eso es un poquito más complicado de lo que Rafa menciona. Porque en este momento las relaciones entre Inglaterra y España, claro, estaba casado Felipe, eran buenas relaciones. Eso es verdad. Pero había bastante tensión por mismo lo que decía Rafa. Se estaba intentando tirar la reforma anglicana por parte de María, que era católica. Dentro de esto obviamente Felipe influyó en esto, porque si bien él no tenía ningún poder real sobre Inglaterra, incluso si él tenía descendencia con María y moría María, la descendencia se quedaba y se criaba en Inglaterra. Y si él moría, pues la descendencia tampoco iba a ser rey, iba a ser una persona muy poderosa porque iba a reinar sobre Inglaterra y España. Pero al final no tuvieron descendencia y no pasó nada de eso. Y Felipe se le consideraba el prudente. Fue como, no solamente es que heredó un imperio gigantesco, que como hemos visto a lo largo de la historia son muy difíciles de mantener y de gestionar, pero también era una persona muy prudente en las que fue un monarca excelso. Dentro de todo fue un muy buen rey, fue un muy buen monarca. Fue el siglo de oro español que se considera en las artes, en la literatura. ¿Y murió con él?
Ya va, pero es que estamos hablando con él, pero es que efectivamente esta es la hegemonía. A partir de verdad, de aquí empieza la decadencia. Él perdió parte de Italia, él perdió parte de Alemania, perdió Holanda. Alemania no era de él. Parte de lo que hoy en día es Alemania, déjame ciertas seguir. ciudades, estados ¿Quién está hablando de Felipe II? ¿Tú o yo? Yo, déjame seguir, que voy por cronología. Está bien. Efectivamente. Claro, Felipe, obviamente católico, rey católico, apoya todas estas protestas, pero igual dentro de todo, él ordenó, los miembros del parlamento le tenían bastante respeto por el buen gobernante que era, aunque no tuviera nada que ver con Inglaterra, le pedían consejos. Y era una persona que logró conseguir cierta influencia, pero a punta de reputación, que obviamente ser rey no es nada de meritocracia, pero pues esto fue por su habilidad diplomática, se podría decir. Incluso ordenó liberación de nobles y caballeros presos en la famosa Torre de Londres, por haber participado en rebeliones contra la reina María, la María Sangrienta, como Rafa le menciona, Bloody Mary. Pero bueno, María muere en 1558 y Felipe, ok, no puedo hacer nada contra Inglaterra. A partir de aquí es cuando empieza a deteriorar y quebrarse la relación con Inglaterra por Elizabeth, con la historia que ya contó Rafa. Felipe es soberano de los Países Bajos, que es el ducado de Flandes, dentro de todo, y es duque de Borgoña, que ya habíamos mencionado que es como esta parte de Francia, que no eran tan franceses y no eran también, había un buen nivel de protestantismo y demás. Flandes es uno de los territorios más complicados, ¿verdad? En este caso de mantener, porque aquí fue donde fue la pata débil de la mesa, por así decirlo. Él se mantuvo muy alejado, no estuvo tan pendiente de Flandes, y al final él termina efectivamente Inglaterra apoyando la causa protestante en Flandes para hacerle fastidio a España, como ya mencionó Rafa, y para tener un aliado importante más adelante también. Sí, eso es debatible, pero lo voy a mencionar luego. En fin, en este momento efectivamente son un aliado estratégico, y lo que quería hacer Inglaterra era hacerle contrapeso, porque en este momento España tenía todo el poder. Demasiado poderosa, demasiado. Se pudiera mencionar, como para ponerlo en contexto un poco más moderno, es como decir Estados Unidos, China, o decir Unión Soviética y Estados Unidos en su momento. Eran dos países como muy poderosos y que estaban casi que en una relación no de iguales, pero sí que uno le podía hacer confrontación al otro, porque España, por los territorios que se conquistaron en América, que se conquistó Filipinas, que viene del nombre, incluso Felipe viene por su nombre, España tenía la ventaja en este sentido, pero pues Inglaterra no se le iba a quedar muy atrás. Lo que empezó a marcar las preocupaciones de parte de Inglaterra por España es cuando Felipe asciende a rey de Portugal. El rey Sebastián I de Portugal pierde la vida en Marruecos en una batalla y no deja descendencia alguna. Y como Felipe es nieto de Isabel de Portugal, que es Isabel de Isabel de Portugal, y también tiene ahí poder, o sea, lo que llama Rafael claim, ¿verdad?, sobre el reinado de Portugal, que estaba independiente de España hasta este entonces. Felipe, apoyado por los nobles portugueses que eran católicos, logra obtener el reinado de Portugal. Y aquí es cuando España ya se convierte en el Imperio Español, en la máxima hegemonía, que es todo lo que llegó a dominar en Europa y el mundo. Esto fue así, y a partir de aquí es cuando Inglaterra empieza a decir como que ya va, esto le tenemos que poner un parado, porque es que si no, bueno, nos van a conquistar toda vaina. Efectivamente, la historia de Felipe es marcada por dos cosas: por la leyenda blanco-rosa, que es la que exalta su imagen y lo ponen como este rey grandilocuente, virtuoso y perfecto, y la leyenda negra, que fue impulsada desde lugares como Borgoña, Holanda, Inglaterra, que eran sus mayores enemigos, que lo ponían de que era lo peor del mundo, que era un super tirano y que nos iba a matar a todos, etc. Que le arruinaban la imagen, porque Felipe en vida nunca dejó que nadie le escribiera una biografía. Incluso cualquier manuscrito que se intentase escribir, no se puede hacer. Ajá. Dame un momentico, Rafa. Que bueno, nada, se paró el video porque se acumuló el espacio, pero bueno. Ah, sí, dale. Sí, nada de modo. Entonces, dentro de todo esto,
Felipe, claro, tenía la famosa Armada Invencible, pero ese no, como bien mencionó Rafa, era la grandísima grande y felicísima Armada. Ese nombre es la grande y felicísima Armada, pero ese nombre de Armada Invencible vino, se lo pusieron los ingleses para ellos aumentar su victoria. Y algo muy curioso de todo este asunto es que los ingleses tenían uno que decían la contraarmada, que era liderada por Francis Drake, el pirata corsario, que España se la tumbó. Pero no era ni la mitad la famosa Armada Invencible. No, es verdad, no era ni la mitad. No era ni la mitad de la Armada Invencible, pero para lo que tenía Inglaterra era mucho, incluso era bastante grande, era la mayoría de la Armada de Inglaterra y es uno de los mayores fracasos militares en la historia inglesa. Y incluido con la batalla del Asiento, que más eso ocurrió en el siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, claro, aquí estamos ya como de una manera muy maquiavélica, por así decirlo, viendo obviamente que no hay un vencedor claro entre estos dos personajes, en el sentido histórico de la palabra. Ninguno de los dos escribió la historia, depende aquí más que nunca de quién te la cuente. Pero bueno, dentro del reinado de Felipe II, se le conoce el siglo de oro español y efectivamente, como Rafa menciona, se quedó con él. Felipe II tiene una explosión de todas las artes en España, ¿verdad? La literatura religiosa tuvo a personajes muy famosos en lo que es la literatura, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y estaba Bartolomé de las Casas, si no me equivoco, que fue el que escribió de muchas cosas que ocurrían en las Indias en este momento. Está Miguel de Cervantes, que es como uno de los máximos exponentes. Gracias, después de esto llegaría Lope de Vega, mientras que entre los pintores está El Greco y Tiziano, que cualquiera que haya ido al Museo del Prado son de los pintores en esta época más conocidos, y están varias de sus obras allí. Porque en este momento, claro, es cuando España, por así decirlo, de esta época tuvo de las mejores calidad de vidas y de las mejores producciones cultural, que Inglaterra también tuvo la suya, incluso la de España en un cuestión de números, porque Inglaterra tuvo a Shakespeare, pero no tuvo mucho más. España tuvo en varias áreas a muchísima gente por todo esta, como dije, la vaca lechera que está teniendo todas estas riquezas y que se pudieron hacer todas estas cosas en España gracias a los descubrimientos de América. Y que eso también, pero pensaba que bueno, si los españoles encontraron todo esto, pero los ingleses vamos un poquito más para arriba, igual los canadienses, porque en este siglo, en esta parte es cuando se descubre Canadá y como tal Estados Unidos se llega a estos lugares. Entonces, dentro de esto, la guerra anglo-española básicamente dejó a los dos estados quebrados. Fue un desastre para los dos. O sea, los dejó con muy mal. Fue muy criticada. Los ingleses no fue tan desastrosa, entre el porque pueblo. Recuerda que ahí es que comenzaron a crecer como imperio de verdad, ¿no? Pero los españoles sí, a eso sí les dieron durísimo. A eso voy. Los ingleses ayudaron a menoscabar a los españoles, pero los ingleses también tuvieron una muy fuerte crisis económica. No al nivel de España, es verdad. Pero cuando lo vemos en términos relativos, no absolutos, fue también bastante importante porque, a ver, es verdad, no fue una hiperinflación tan grande, pero Inglaterra en ese momento también tenía menos plata. Menos plata. Literalmente hablando, se pudiera decir. Sí. Y en este sentido, o sea, obviamente Inglaterra empezaría después a crear una España, la armada, la grande y felicísima armada, o la famosa Armada Invencible. No es ni siquiera la mayor armada en la historia de España. En este momento era bastante grande, pero España después en el siguiente siglo tendría una armada mucho más grande, se recuperaría mucho más rápido porque tenían con qué. Va a seguir hundiéndose. Mientras que los ingleses... el problema que siempre tuvo España, además, que iban a quedar sin plata, y cuando de verdad se quedaron sin plata dijeron, ¡ay! ¿Y ahora qué hacemos? Igual, bueno, somos hijos de ellos, ¿no? Es algo así como lo que nos pasa a todos nosotros en Latinoamérica. Y claro, los ingleses irían construyendo esto también, pero los holandeses serían también por lo menos primera potencia marítima para el siguiente siglo, ya que gracias a la ayuda inglesa lograron independizarse mayor y fueron una potencia del mar mucho más fuerte.
eso es verdad, o sea, es incluso mucho más meritorio que lo que hizo España e Inglaterra, que los holandeses en 100 años agarraron esto y Rafa dijo que tuvieron buenas relaciones, pero bueno, par de meses, en el siguiente siglo también existió la guerra anglo-holandesa. Bueno, pero es guerra. Dentro de todo esto, bueno, Felipe manejó todas las Indias, descubrió lo que fue Filipinas, creó el Imperio Español, donde el sol nunca se pone, y su legado en España es básicamente, está junto con los reyes católicos como los mayores y más importantes reyes que ha tenido toda España. En España es muy querido, en su ciudad Valladolid es casi una figura, tiene nombre de calles, de colegios y demás. O sea, su legado, por así decirlo, más allá de lo que hizo en esta época, es recordado como el máximo exponente del siglo del español, que muchos se quejaron de que en el capítulo pasado no hablamos de Carlos I, que también, fue importante, pero es porque al final de todo se puede decir que Felipe puede opacar a la figura de Carlos I, que eso de por sí no era nada fácil de por sí. Y esa es la historia de Felipe. O sea, igual tuvo más problemas como tuvo guerra con los otomanos, las expansiones. Él incluso mandó a Miguel de Cervantes, como porque Miguel de Cervantes fue militar, lo mandó de soldado, incluso lo intentó salvar cuando estuvo preso, pero al final después no se pudo. En fin, pero esto es lo más importante. Y al final, es verdad, aquí se quiebra en la hegemonía del Imperio Español, porque sus hijos y su descendencia nunca van a llegar a lo que él consiguió, y aquí empezó una decadencia que pues no tuvo mucha salvación hasta que el resto de la historia la conocemos. De nuevo, en la historia Thanos estaría orgulloso de esto, ¿no? Pero en la historia las cosas siempre han estado equilibradas. Y cuando el imperio cae, por lo general uno o varios nuevos surgen, ¿no? Y es innegable que, con la caída de España, los británicos fueron los que tomaron ese vacío de poder y robaron ese título, ¿no? Pero la verdad, creo que ya con ambos argumentos no hace falta más debate. No sé qué opinas tú, Fran, sinceramente. Me parece bien. Pasemos a lo siguiente. Ya los argumentos están más que claros de lado y lado, ya depende de la gente, ¿no? Y ya, vamos a los siguientes, exactamente. Me toca a mí, por lo menos. Ahora vamos a hablar de literatura en vez de imperios y navales, ¿no? Lo que más te encanta hacer, leer. Bueno, tú lo irás echando en broma, ¿no? Y obviamente yo he dicho anteriormente que hoy en día prefiero realmente o escuchar audiolibros o ver documentales que leer. Pero existe una razón, y eso es porque desde pequeño a mí me obligaban a leer demasiado y terminé agarrando rabia. Pero uno de los libros, y varios de los libros de hecho, a los cuales realmente nunca les tuve odio, sino más bien mucho cariño, fueron los libros de Shakespeare. A mí me pusieron a leer Macbeth, a mí me pusieron a leer muchas de las obras de William Shakespeare. Antes de que algún estudiante de literatura salga, ahorita contemporáneamente son libros, pero a ver, eran obras de teatro que después fueron un poco estilizadas para que se leyeran de esta manera. Antes que te vayan a colgar de... Exacto, ahí se entiende, ¿no? Pero nada, ¿y por qué? Porque William Shakespeare, como Fran también estuvimos hablándolo antes de comenzar a grabar, realmente no es que fuera una figura pública. A pesar de que era muy famoso, su vida era muy privada. De hecho, existen grandes rumores de que él no escribió ni la mitad de lo que escribió, sino que se decía que él tenía otra gente también escribiendo para él. Pero como era tan privado, realmente no sabemos mucho sobre eso. Lo que sí sabemos es que oficialmente el bardo, como se le conocía, hoy en día es el dueño y el autor de todas estas obras que más adelante mencionaré, ¿no? Shakespeare tiene una curiosidad bastante grande, y es que él le encantaba escribir sobre tragedias y comedias, un género bastante latino, ¿no? No muy anglo, pero también le gustaba muchísimo escribir sobre historia. De hecho, muchísimas imágenes e ideas que tenemos de personajes como Marco Aurelio, como Cleopatra, como Julio César, como Alejandro Magno incluso, son porque Shakespeare hablaba y escribía sobre ellos para convertirlos en formato de teatro y así la gente aprender de eso. Hay muchísimas historias que son basadas, muchos cuentos, basados
en historias como por ejemplo lo es Otelo, que de hecho fue la primera vez que se escribía, que una persona europea blanca escribía sobre una persona influyente de color. Otomano, exactamente, ¿no? Otelo pues era negro, sí, es simple. Eso es bastante interesante la historia de Otelo para el que la quiera buscar. Pero esto es lo que hacía el señor, era un dramaturgo de primera, demasiadas tragedias escribió, demasiadas comedias, y lo que es la cultura y la, ¿cómo se llama? La literatura anglosajona, angloparlante, agarró muchísimo del estilo de Shakespeare y lo siguió utilizando y lo sigue utilizando hoy en día. El formato de tragedias y de, por así decirlo, sé que él no es obviamente el autor del Viaje del Héroe, pero pues sí lo volvió algo bastante común en la cultura anglo, porque como de nuevo era bastante latina. Lo que más que todo renacentista. Sí, exacto. Es que hubo un cambio de paradigma muy importante en esta época con el Renacimiento, que se recuperó toda la costumbre de Grecia, de Aristóteles, que es el creador de la poética. Y eso también también es bastante griega, bueno que lo hayas mencionado, gracias Fran, porque justamente al momento en que Inglaterra, recuerden que estamos hablando de personas que vivieron todos en el mismo periodo de la historia. Cuando Inglaterra se vuelve anglicana, deja el catolicismo de lado, muchísimas de las escrituras y de las obras de teatro que la Iglesia Católica para ese entonces estaba bloqueando y escondiendo, pues habían quedado para acceso público. Entonces se pudo experimentar muchísimo con pues realmente la cultura griega y romana, en especial latina, que pues estaba escondida para muchísimos católicos, ¿no? Entonces Shakespeare agarra todo esto, lo convierte, lo adapta realmente a la época, y hoy en día se le sigue pues considerando y se le sigue utilizando muchísimo todas esas narrativas y todas esas estilos de contar los cuentos, ¿no? Que en ese caso pues eran obras, para utilizarlos hoy en día. De hecho hay un canal que se llama Overly Sarcastic Productions, está en inglés, que es bastante chévere porque analiza todo lo que son las grandes obras del cine de hoy en día y los analiza justamente, bastante sugerido el canal, y los analiza en cómo se vieron afectadas y cuál es la gran influencia que tienen los literatos y los poetas y escritores del pasado, ¿no? Y se puede hacer un análisis completo sobre la historia de Infinity War y de Endgame, transformado justamente a bueno, todas las obras de Shakespeare y a la estilo narrativa de él, todo lo que era justamente Otelo, todo lo que era pues Macbeth y las demás obras, ¿no? Es que es el camino del héroe. Es básicamente pero de forma anglosajona. Es que sí, el camino del héroe aún se estudia en cine, y cualquiera, es la estructura de la mayoría de las producciones comerciales que existen. Exactamente, sino que bueno, Shakespeare también era bastante conocido por dejar claro y plasmar muchísimo lo que uno tiene que dar para lograr tener éxito. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en la historia de Macbeth lo tuvo que perder todo para por fin ser rey, y al final muere porque pues el propio peso y todo lo que había sufrido pues le pesó demasiado, que es justamente la historia de Thanos. ¿Cuánto te costó? Todo. ¿Valió la pena? Coño, no sé. Justamente eso, ¿no? Entonces ya va, Thanos dijo que sí. Pero después lo piensa, déjame decirte. Pero bueno, nada, eso es todo. No tengo nada más que agregar. Sé que bueno, se podría hablar muchísimo más, pero pues creo que es pertinente la información dada hasta este momento. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, antes, esto no lo voy a decir como crítica, pero antes de que alguien venga a decir de que supuestamente Shakespeare no existió y cualquier teoría conspirativa, miren, más allá de que haya existido o no, eso no importa, porque al final la influencia del nombre William Shakespeare pues hasta los días de hoy es importante, y al final eso es un poco una teoría conspirativa clasista, en el sentido de que era como una persona que no tuvo estudios universitarios. Bueno, sí, esa es la otra. Shakespeare no era noble, no era nada, él vino de abajo, exactamente. No, pero sí estaba en un círculo, él se rodeó de un círculo intelectual muy rico, que fue lo que lo apoyó. Y no se le puede negar, no puedo negarle nada de eso. Y como dato curioso, sabes que su esposa se llamaba Anne Hathaway. Mira, no tenía ni idea. Está bien, sí, buen dato. Anne Hathaway. Está bien. Bueno, yo voy con su contraparte, más bien Miguel de Cervantes. Muy bien. Miguel de Cervantes es la máxima figura de la literatura española. Shakespeare se encargaba nada más de escribir tragedias y comedias para ese entonces, de teatro, y escribió algunos poemas. A Miguel de Cervantes, universalmente es conocido por su
novela es considerada a nivel literario como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como la mejor obra jamás escrita, porque en género narrativo es una novela, pero dentro de su relato hay partes que son poesía, hay partes que cambian de género de novela, o sea, manteniendo siempre la misma estructura narrativa. A veces se vuelve un relato bucólico, a veces se vuelve un poco tragedia, a veces se vuelve un poco comedia, y por eso a Cervantes, junto con otras obras, se le consideraba el Fénix de los ingenios. Cabe destacar que por lo menos Shakespeare durante vida no fue famoso. La fama de Shakespeare vino 150 años después con el movimiento del romanticismo. Se revisitó su obra y se le dio toda esta importancia, y fue cuando explotó Shakespeare. Mientras que Cervantes, bueno, no es que fue la misma fama que tiene ahorita durante su vida, pero sí tuvo cierto nivel de fama. Pero dicho esto, bueno, Cervantes vivió su juventud en España, nació en Alcalá de Henares y bueno, después en Madrid a los 68 años. Y Cervantes fue primero soldado, fue militar. Y cabe recalcar esto, él estuvo en la batalla de Lepanto, lo tuvo cautivo en Argelia, y después regresó a España como cuando lo lograron rescatar y se logró escapar básicamente. Dentro de todo esto es importante porque es en estos viajes donde él empieza a escribir partes del Quijote, el Don Quijote de la Mancha. Para el que no lo haya leído, es un libro que se escribió en dos partes. Así como pusiste el ejemplo de Infinity War y Endgame, ambas son dos películas muy largas. Y en este caso, la obra completa original del Don Quijote son casi 2000 páginas, que fueron escritas a mano. Yo de joven, de niño, leí la versión de la Real Academia Española, que técnicamente es una edición fidedigna, bastante resumida, y eran nada más 1000 páginas. Y se divide en dos partes que se fueron lanzados en años distintos dentro de todo esto, y que claro, influyó en todo este relato y se le considera la primera novela moderna antes que incluso llegara al modernismo. A ese nivel, por así decirlo, de genio llegó a ser esta obra. El alcance artístico de Cervantes es básicamente es que el Don Quijote puede ser lo que tú quieras que sea, puede ser una tragedia, porque al final pues Don Quijote muere loco y solo. Puede ser, es una parodia porque critica los libros de caballería. Es una novela donde se superponen cosmovisiones y puntos de vistas muy distintos entre sí. Experimenta con bastantes tipos de relatos que existían en la época, de tipos de género literario, y creó todo esto, en donde es tan importante que es el segundo libro más vendido en la historia, solo después de la Biblia. Así mismo fue. No sabía ese dato. Sí, es el segundo libro y también el más traducido después de la Biblia. Perdón, es el segundo libro, no sé si es el más vendido, pero es el segundo libro más editado y traducido de la historia después de la Biblia. Me confundí un poco con el concepto. Pero bueno, no son las únicas, en este caso no, es la más famosa de Cervantes, pero no es la única, ni siquiera, tiene otras muy importantes, que es La Galatea, que es una novela de género pastoril. Tiene novelas ejemplares, tiene los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, que fue una de sus novelas casi ya al final de su vida, que han sido de las también más importantes y más influyentes en lo que ha sido toda la literatura española. Claro, de Shakespeare pueden mencionar, bueno, se menciona el teatro mucho, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, y las comedias como El Sueño de una noche de verano. Pero en ese sentido Cervantes se podría decir que es la perfecta contraposición, pero del lado de la literatura española. Incluso llegan hasta el mismo nivel. También y son libros que se siguen revisitando, son libros que se siguen estudiando. Cualquier persona que estudie algo que tenga que ver con filología va a estudiar y va a leer de Cervantes. Llegaron a escribir de muchísimos géneros distintos. Y bueno, Cervantes también tiene su dosis de polémica, tiene algunas obras que son perdidas o que se le atribuyeron erróneamente. Y una cuestión muy interesante es que
Los dos murieron el mismo día, Cervantes y Shakespeare. Sin nunca haberse conocido ni nada, ¿no? Exactamente, nunca se conocieron, murieron el 22 de abril. Si bien después esto es un poco... la fecha es lo mismo, pero la cosa es que España ya tiene el calendario gregoriano, Inglaterra el juliano. Técnicamente, Shakespeare murió el día siguiente, ¿verdad? Porque iban distintos los calendarios, pero como que por calendario fue el mismo día. Algo sí muy interesante, o sea, a nivel temporal fue así, pero algo muy interesante es que por esto mismo, el Día Internacional del Libro por la UNESCO es el 23 de abril. Que justamente coinciden entre ellos dos. Dos grandes, sí. Sí. Y casualmente en este sentido es un poco lo que sea en España. O sea, Cervantes Shakespeare se relacionó con personajes de la época, intelectuales, y Cervantes, su competencia, por así decirlo, literaria, era nada más ni menos que Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega. O sea, que son también de la literatura española grandes exponentes. Incluso yo creo que es más a mérito de Cervantes, dentro de que lo que fue la historia, haber resaltado sobre estas personas dentro de lo que es este área de las artes, y haber sido muchísimo más influyente, sobre todo alrededor del mundo, porque estos personajes son muy importantes en la literatura española, pero pues el Quijote ya lo conocen en todos lados. Bueno, y eso es Miguel de Cervantes. Romeo y Julieta también te lo conocen en todos lados, ¿no? No, obviamente, yo no estoy quitando ese mérito. Digo, me atrevo a decir que Romeo y Julieta pueden ser un poco más famosos, pero bueno, de nuevo, eso ya viene en el pensamiento de cada quien. ¿Terminaste, Fran? Listo, perfecto. Solo tengo una crítica. Obviamente, ¿cuál? Como siempre, no se le puede quitar lo bailado a Cervantes, un maestro de la tinta y el papel, ¿no? Pero es que justamente ese es mi problema con él. Tú muy bien dices, 2000 páginas era el Quijote, en una época que ni el 10% de la población sabía leer. En cambio, Shakespeare, como también lo dijimos, a pesar de que sí escribió todo lo que hizo, realmente él todo lo planeó era justamente para un medio audiovisual, para un medio de teatro, para que la gente... Mira, Cervantes también escribió teatro. ¿Dime? Cervantes también no estoy diciendo Cervantes, que no, pero Cervantes antes que Quijote que productor de teatro era escritor. En cambio Shakespeare esa era su especialidad, ¿no? A ti te parece un dolor de bolas leer 2000 páginas, pero tienes que ver una cosa. Es verdad, la mayoría de la gente no sabía leer, y obras de Cervantes como la Galatea y demás también se pasaron al teatro, dramas pastoriles. Por algo también Cervantes fue más famoso en su época que mismo Shakespeare. Las obras de Shakespeare no fueron populares en la época. Incluso la obra del Rey Lear, mucha gente no le gustó el final tan trágico, y otro escritor que obviamente no pasó a la historia fue durante esos siguientes 100 años como la representación más popular, hasta que llegó al romanticismo y se revalorizó la tragedia. Sí, o sea, de todas formas lo que voy es que justamente las obras de Shakespeare siempre fueron algo más popular y no en el sentido de su fama, sino para la gente. En cambio realmente, hasta, sino que te digo yo, siglo XIX, si podríamos ponerle una fecha, fue que realmente las obras de Cervantes tuvieron más acceso al público, porque más gente podía leerlas, y porque, como tú muy bien dijiste, la versión de 2000 hojas se comprimió y se puso versiones de 500. Pero es que esa compresión, dentro de todo, no es algo ni importante ni relevante. No, claro que es relevante, porque de todas formas, para que una persona sea importante también necesita tener muchísima fama y muchísima asequibilidad. O sea, pero ya, mi punto es, ahorita nosotros nos quejamos de... O sea, pero ahorita nosotros vemos series de 8 capítulos de 1 hora cada uno, son 8 horas. Capaz en el futuro dentro de 500 años dirán, pero con esta gente no hacía, no sé, una vaina en realidad virtual así triple triple recha. Y, o sea, y se pasaban 8 horas viendo esto. Si yo con 10 minutos o sea, ese es un buen punto. Comprime. Pero es que de todas formas, ese es el único entretenimiento que hay en la época. Y, o sea, leerte tantas 1500, 2000 páginas es como, sí, verdad, es que yo entiendo tu punto, porque no eres tan amante del acto de la lectura. Pero es que una persona que de verdad le gusta se devora eso. Claro, Fran, pero son más las personas, ¿sabes?, como yo, que no son tan amantes a la lectura, y lo eran también más, en 1600, 1700, varios siglos después, que era la gente que sí podía leerlo. Y de nuevo, obviamente es cuestión de gusto y es cuestión de influencia,
pero yo creo que realmente las obras de Shakespeare son mucho más populares en la cultura anglosajona hoy en día todavía, y no solamente la cultura anglosajona, sino también en el resto del mundo, por esa facilidad de consumo. Cualquiera puede entender la trama de Otelo sin ningún problema, porque también son cosas más comunes. Era un tipo que le está yendo muy bien, era otro tipo que estaba celoso, negro, y entonces lo inculpa para que lo jodan. Un negro monarca, súper común en una sociedad súper racista. Un negro monarca en una sociedad súper bueno, racista. Pero también o sea, quitándolo de color, te estoy hablando cuál es la trama de Otelo. En cambio, si nos ponemos a hablar de la trama de Don Quijote, coño, se han escrito tesis sobre realmente la variedad de temas y de historias que podría tener. También existen tesis de Shakespeare. O sea, y es vanagloriado por escritores de la talla de Borges, de la talla de Víctor Hugo, igual que Cervantes. O sea, dentro de ese punto, la razón por la que las obras de Shakespeare, nada más, y esto ya es mi opinión personal, así como tú y la tuya, es porque la cultura anglosajona, mediáticamente hoy en día, es más popular, es la más importante. Claro. Y es la que controla la industria del cine, la industria de la mayor parte de televisión, porque obviamente tú vas a España, Cervantes te lo conocen todo, y la historia de Cervantes del Don Quijote es fácil. Es un viejo que está medio loco y es fanático de los caballeros, y él dice, bueno, yo voy a ser, en su psicosis, dice, yo voy a ser un caballero, y hay un tipo en el pueblo, un bonachón que es Sancho Panza, y dice, ya, este viejo loco, si yo no lo acompaño, se va a terminar matando como un huevón. Entonces, bueno, vamos a tener desopilantes aventuras porque no tengo nada mejor que hacer. Que es un poco, es la crítica al género de caballería, porque todos los géneros de caballería, como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, etcétera, etcétera, era básicamente, ay, soy un caballero, ¿qué tal si voy a salir por ahí a cabalgar a ver qué coño me consigo y tener aventuras? Y toda la gente, wow, sí, qué genial, y es como, es una crítica. Pero lo voy a poner así, ¿tú has visto la serie de The Voice? De Amazon Prime. Sí, así que estamos bien. Ok, es como... tienes a los héroes de Marvel, los héroes de DC, que son como, sí, somos todos correctos, somos súper poderosos, pero vamos a hacer el bien, tenemos y tal. Si tú te pones a ver The Voice, es como, es la parodia, es la burla. Y eso es como, vamos a criticarte todo esto, porque es como un poco absurdo, como es tan importante y que claro, genera millones, merchandising, de todo y demás. Bueno, nosotros vamos a crearte la contraparte, que vamos a burlarnos de esto, es la parodia, porque es un poco absurdo que simplemente esta gente con tanto poder no mataría tanta gente en el proceso, no se volverían locos, megalómanos y demás. Y eso es un poco lo que dice Cervantes, que básicamente todos los caballeros están locos, o sea, esto es gente... Y lo mismo que tú dijiste cuando hablamos del Cid. El Cid era un mercenario. Pasaba mercenario repartiendo espadas por doquier, y entonces le hicieron una canción que lo van a ver. Y Cervantes como, ya va, pero, o sea, yo por eso creé Don Quijote. ¿Y qué pasa con Don Quijote? Don Quijote tiene lo que ahorita consideramos como un crush, un AP. Era simp de Dulcinea. Y Dulcinea es una tipa que él solo vio y se enamoró así de la nada. Y él por ser caballero lo iba a conquistar. Y es una tipa con la que nunca habló. Y él simplemente... Entonces él engañó... Él engañó, entre comillas, a Sancho diciendo, Sancho, vamos a conquistar y te voy a dar tierras. Y al final Sancho es como, ya, sí, bueno, pero yo te acompaño, no tengo nada mejor que hacer. Y al final Sancho lo hace gobernador de una vaina como por pura cuestión del destino. Y él dice, mira, lo logramos, Sancho. Y Sancho es como que, y Sancho pierde la vaina como en una semana porque no sabe un coño gobernar. Y es una crítica a muchas cosas, y eso también es un poco de lo que es la genialidad y la polifonía que se le considera a esa obra, ¿verdad? Que es algo, o sea, Shakespeare, si es por eso yo te puedo criticar, y no lo voy a hacer, porque no lo considero bueno. Shakespeare escribió solo tragedias y comedia, y ese era lo más fácil de escribir en ese momento. Yo te lo pudiera comparar más bien con Lope de Vega. Lope de Vega para el teatro español es como Shakespeare para el teatro inglés. Lope de Vega escribió El perro del hortelano, escribió las obras en teatro español más famosas del mundo, y fue alguien que escribió 1500 obras, por eso le decían a él le decían, no me acuerdo, era el Fénix el Cervantes era el Fénix de los ingenios, y Lope de Vega era el Fénix de no sé qué cosa. Escribió 1500 obras, incluso también está un poco la conspiración de que él tenía escritores fantasmas, que él escribían las cosas y él al final como que, ok, te las paso, y le ponía su nombre firmado y chao. Porque la producción que hizo era absurda para alguien, o sea, que de paso escribía a mano. Y todas sus obras en las calles de Madrid, de todas las ciudades, se repartían para el pueblo y se decían, y tuvieron esa misma exposición. Y al final Lope de Vega no voy a decir que va a llegar al alcance de Shakespeare, porque probablemente no lo logró a nivel
si bien era un escritor fantástico, no lo logró a nivel literario, pero al final tampoco está infravalorado. Es por el simple hecho de que ahorita nuestra producción cultural es anglosajona, y es así. O sea, la mayoría de las series son en inglés. Netflix tiene oferta internacional, pero si tú quieres ver algo de otro país tienes que buscarlo. Mientras que si tú lo pones en la televisión, Warner te pasa todas las sitcoms gringas, te pasan todas las series gringas. Netflix, todas las series originales, como las más importantes, con mayor presupuesto, son de Estados Unidos, y después viene Inglaterra, que es como el centro de producción más europeo, y tienes muy buenas obras de España, de Francia, de Alemania, de Latinoamérica misma. Y al final el inglés, pues, en ese sentido fue el que logró hacer eso. O sea, es por eso también yo digo que es más grande la relevancia de Shakespeare, sin menospreciarlo en lo popular, como tú. Pero bueno, hablando de lo popular, ya depende justamente de la gente que va a ver este video de elegir a quién le toca. Cerremos esto porque está que se me acaba la batería. Porque bueno, estamos también tratando de que los videos duren menos de 1 hora para que sean un poco más fácil de consumir. Como siempre, bueno, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos. Vas a invitar a Spotify, a Patreon. Sí, recuerden que los episodios también se suben a Spotify, y que en Patreon este fin de semana vamos a hablar de un tema que creo que le gustaría mucho a la gente, sobre propuesto por Sheila, muchas gracias, Sheila. Sobre un debate sobre héroes a través de la historia. O sea, no héroes de cómics ni nada de eso, sino gente considerada héroes nacionales reales. Rey Arturo, Ragnar Lothbrok, el Cid Campeador y muchísimos más. El jefe Lautaro Mapuche, Cacique Huacaipuro, héroes también más regionales latinoamericanos, para el que lo quiera escuchar y comparar pues sus historias y sus hazañas dentro de todo. Pero bueno, nada, amigos, los esperamos en Patreon, los esperamos en Spotify, los esperamos la semana que viene, y recuerden que nosotros solamente somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García para el Baúl Podcast, así que tengan muy buen día.